Título 3. 2 capítulos, 812 al 827. De los procesos monitorio y cambiario. Capítulo I, 812 al 818. Del proceso monitorio. Artículo 812. Casos en que procede el proceso monitorio. 1. Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible, cuando la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes. Primera, mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica. Segunda, mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor. Dos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y cuando se trate de deudas que reúnan los requisitos establecidos en dicho apartado, podrá también acudirse al proceso monitorio, para el pago de tales deudas, en los casos siguientes. Primero, cuando, junto al documento en que conste la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera. Segundo, cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. Artículo 813. Competencia. Será exclusivamente competente para el proceso monitorio el juzgado de primera instancia del domicilio o residencia del deudor. O, si no fueren conocidos, el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago por el tribunal. Salvo que se trate de la reclamación de deuda a que se refiere el número 2 del apartado 2 del artículo 812, en cuyo caso será también competente el juzgado del lugar en donde se halle la finca, a elección del solicitante. En todo caso, no serán de aplicación las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la sección 2 del capítulo 2 del título 2 del libro 1, que habla de la competencia territorial. Sí, tras la realización de las correspondientes averiguaciones por el letrado de la Administración de Justicia sobre el domicilio o residencia, estas son infructuosas o el deudor es localizado en otro partido judicial, el juez dictará auto dando por terminado el proceso, haciendo constar tal circunstancia y reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el juzgado competente. Artículo 814. Petición inicial del procedimiento monitorio. 1. El procedimiento monitorio comenzará por petición del acreedor en la que se expresarán la identidad del deudor, el domicilio o domicilios del acreedor y del deudor o el lugar en que residieran o pudieran ser hallados y el origen y cuantía de la deuda, acompañándose el documento o documentos a que se refiere el artículo 812. La petición podrá extenderse en impreso o formulario obtenido en papel o a través de la sede electrónica que facilite la expresión de los extremos a que se refiere el apartado anterior. 2. Para la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio no será preciso valerse de procurador y abogado. Artículo 815. Admisión de la petición y requerimiento de pago. 1. Si los documentos aportados con la petición fueran de los previstos en el apartado 2 del artículo 812. O constituyeren un principio de prueba del derecho del peticionario. Confirmado por lo que se exponga en aquella petición, el letrado de la Administración de Justicia requerirá al deudor para que, en el plazo de 20 días, pague al peticionario, acreditándolo ante el tribunal. O comparezca ante éste y alegue de forma fundada y motivada, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. En caso contrario dará cuenta al juez para que resuelva lo que corresponda sobre la admisión a trámite de la petición inicial. El requerimiento se notificará en la forma prevista en el artículo 161 de esta ley, entrega en mano, con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando razones de la negativa al pago, se despachará contra él ejecución según lo prevenido en el artículo siguiente. Solo se admitirá el requerimiento al demandado por medio de edictos en el supuesto regulado en el siguiente apartado de este artículo. 2. En las reclamaciones de deuda a que se refiere el número 2 del apartado 2 del artículo 812, comunidades de propietarios, la notificación deberá efectuarse
En el domicilio previamente designado por el deudor para las notificaciones y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos de la comunidad de propietarios. Si no se hubiere designado tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso o local. Y si tampoco pudiere hacerse efectiva de este modo, se le notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la presente ley, comunicación edictal. 3. Primer caso, si de la documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es correcta, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado al juez, quien, en su caso, mediante auto podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe inferior al inicialmente solicitado que especifique. Segundo caso, igualmente, si se considerase que la deuda se funda en un contrato celebrado entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, el letrado de la Administración de Justicia, previamente a efectuar el requerimiento de pago, dará cuenta al juez, quien, si estimare que alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible pudiera ser calificada como abusiva, podrá plantear mediante auto una propuesta de requerimiento de pago por el importe que resultara de excluir de la cantidad reclamada la cuantía derivada de la aplicación de la cláusula. En ambos casos, el demandante deberá aceptar o rechazar la propuesta formulada en el plazo de 10 días, entendiéndose aceptada si dejara transcurrir el plazo sin realizar manifestación alguna. En ningún caso se entenderá la aceptación del demandante como renuncia parcial a su pretensión, pudiendo ejercitar la parte no satisfecha únicamente en el procedimiento declarativo que corresponda. Estos dos casos no son cosa juzgada. Si la propuesta fuera aceptada se requerirá de pago al demandado por dicha cantidad. En otro caso se tendrá al demandante por desistido, pudiendo hacer valer su pretensión únicamente en el procedimiento declarativo que corresponda. El auto que se dicte en este último caso, donde la propuesta no es aceptada, será directamente a appeal y aval por la parte personada en el procedimiento. 4. Si el tribunal no apreciara motivo para reducir la cantidad por la que se pide el requerimiento de pago, lo declarará así y el letrado de la Administración de Justicia procederá a requerir al deudor en los términos previstos en el apartado 1. Artículo 816. Incomparecencia del deudor requerido y despacho de la ejecución. Intereses. 1. Si el deudor no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en el artículo 548 de esta ley. 2. Despachada ejecución, proseguirá esta conforme a lo dispuesto para la de sentencias judiciales, pudiendo formularse la oposición prevista en estos casos, pero el solicitante del proceso monitorio y el deudor ejecutado no podrán pretender ulteriormente en proceso ordinario la cantidad reclamada en el monitorio o la devolución de la que con la ejecución se obtuviere. Es cosa juzgada. Desde que se dicte el auto despachando ejecución la deuda devengará el interés a que se refiere el artículo 576, interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en 2 puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley. Artículo 817. Pago del deudor. Si el deudor atendiere el requerimiento de pago, tan pronto como lo acredite, el letrado de la Administración de Justicia acordará el archivo de las actuaciones. Artículo 818. Oposición del deudor. 1. Si el deudor presentare escrito de oposición dentro de plazo, el asunto se resolverá definitivamente en juicio que corresponda, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de cosa juzgada. El escrito de oposición deberá ir firmado por abogado y procurador cuando su intervención fuere necesaria por razón de la cuantía, según las reglas generales. Si la oposición del deudor se fundara en la existencia de pluspetición, se actuará respecto de la cantidad reconocida como debida conforme a lo que dispone el apartado segundo del artículo 21 de la presente ley, allanamiento parcial. Cuando la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del juicio verbal, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para este tipo de juicio, dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de 10 días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de esta, podrán solicitar la celebración de vista,
Siguiente los trámites previstos en los artículos 438 y siguientes. Cuando el importe de la reclamación exceda de dicha cantidad, si el peticionario no interpusiera la demanda, de juicio ordinario, correspondiente dentro del plazo de un mes desde el traslado del escrito de oposición, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto sobreseyendo las actuaciones y condenando en costas al acreedor. Si presentare la demanda, en el decreto poniendo fin al proceso monitorio acordará dar traslado de ella al demandado conforme a lo previsto en los artículos 404 y siguientes de la presente ley, salvo que no proceda su admisión, en cuyo caso acordará dar cuenta al juez para que resuelva lo que corresponda. 3. Importante, en todo caso, cuando se reclamen rentas o cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana y éste formulare oposición, el asunto se resolverá definitivamente por los trámites del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía. No es propiamente un desahucio. Capítulo 2. (819 al 827). Capítulo 2. 819 al 827. Del juicio cambiario. Artículo 819. Casos en que procede. Solo procederá el juicio cambiario si, al incoarlo, se presenta letra de cambio, cheque o pagaré que reúnan los requisitos previstos en la ley cambiaria y del cheque. Artículo 820. Competencia. Será competente para el juicio cambiario el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado. Si el tenedor del título demandare a varios deudores cuya obligación surge del mismo título, será competente el domicilio de cualquiera de ellos, quienes podrán comparecer en juicio mediante una representación independiente. No serán aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita contenida en la sección 2 del capítulo 2, título 2 del libro 1. Artículo 821. Iniciación. Demanda. Requerimiento de pago y embargo preventivo. 1. El juicio cambiario comenzará mediante demanda sucinta a la que se acompañará el título cambiario. 2. El tribunal analizará, por medio de auto, la corrección formal del título cambiario y, si lo encuentra conforme, adoptará, sin más trámites, las siguientes medidas. Primera, requerir al deudor para que pague en el plazo de 10 días. Segunda, ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, gastos y costas, por si no se atendiera el requerimiento de pago. 3. Contra el auto que deniegue la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior podrá interponer el demandante los recursos a que se refiere el apartado 2 del artículo 552, como el auto que deniega el despacho de la ejecución, apelación y también recurso de reposición previo al de apelación, solo con el acreedor. Artículo 822. Pago. Si el deudor cambiario atiende el requerimiento de pago se procederá como dispone el artículo 583, pondrá el dinero a disposición del ejecutante y entregará justificante de pago al deudor, pero las costas serán de cargo del deudor. Artículo 823. Alzamiento del embargo. 1. Si el deudor se personare por sí o por representante dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se le requirió de pago. Y negare categóricamente la autenticidad de su firma. O alegare falta absoluta de representación. Podrá el tribunal, a la vista de las circunstancias del caso y de la documentación aportada, alzar los embargos que se hubieren acordado, exigiendo, si lo considera conveniente, la caución o garantía adecuada, al deudor. 2. No se levantará el embargo en los casos siguientes. Primero, cuando el libramiento, la aceptación, el aval o el endoso hayan sido intervenidos, con expresión de la fecha, por corredor de comercio colegiado o las respectivas firmas estén legitimadas en la propia letra por notario. Segundo, cuando el deudor cambiario en el protesto o en el requerimiento notarial de pago no hubiere negado categóricamente la autenticidad de su firma en el título o no hubiere alegado falta absoluta de representación. Tercero, cuando el obligado cambiario hubiera reconocido su firma judicialmente o en documento público. Artículo 824.
Oposición cambiaria. 1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en los 10 días siguientes al del requerimiento de pago el deudor podrá interponer demanda de oposición al juicio cambiario. 2. La oposición se hará en forma de demanda. El deudor cambiario podrá oponer al tenedor de la letra, el cheque o el pagaré todas las causas o motivos de oposición previstos en el artículo 67 de la Ley Cambiaria y del cheque. Artículo 825. Efectos de la falta de oposición. Cuando el deudor no interpusiera demanda de oposición en el plazo establecido, el tribunal despachará ejecución por las cantidades reclamadas y tras ello el letrado de la Administración de Justicia trabará embargo si no se hubiera podido practicar o, conforme a lo previsto en el artículo 823, hubiese sido alzado. La ejecución despachada en este caso se sustanciará conforme a lo previsto en esta ley para la de sentencias y resoluciones judiciales y arbitrales. Artículo 826. Sustanciación de la oposición cambiaria. Presentado por el deudor escrito de oposición, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado de él al acreedor para que lo impugne por escrito en el plazo de 10 días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de esta, podrán solicitar la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los artículos 438 y siguientes para el juicio verbal. Si no se solicitara la vista o si el tribunal no considerase procedente su celebración, se resolverá sin más trámites la oposición. Cuando se acuerde la celebración de vista, si no compareciere el deudor, el tribunal le tendrá por desistido de la oposición y adoptará las resoluciones previstas en el artículo anterior. Si no compareciere el acreedor, el tribunal resolverá sin oírle sobre la oposición. Artículo 827. Sentencia sobre la oposición. Eficacia. 1. En el plazo de 10 días, el tribunal dictará sentencia resolviendo sobre la oposición. Si ésta fuera desestimada y la sentencia fuere recurrida, será provisionalmente ejecutable conforme a lo dispuesto en esta ley. 2. Si la sentencia que estimare la oposición fuere recurrida, se estará, respecto de los embargos preventivos que se hubiesen trabado, a lo que dispone el artículo 744, el letrado de la Administración de Justicia ordenará el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, si el recurrente no solicitase su mantenimiento o la adopción de alguna medida cautelar distinta. 3. La sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantean las cuestiones restantes en el juicio correspondiente. Explicación. Proceso monitorio europeo. Proceso monitorio europeo de escasa cuantía. Normativa aplicable, disposición final 23º y 24º de la LEC en aplicación de lo dispuesto en Reglamento C 1896/2006 Parlamento y Consejo Monitorio Europeo. Reglamento C 861/2007 Parlamento y Consejo Monitorio Europeo de escasa cuantía. Proceso monitorio europeo. Se aplica a todos los estados europeos menos a Dinamarca. Ámbito: créditos pecuniarios económicos que no hayan sido impugnados. Competencia: exclusivamente el juzgado de primera instancia. Ojo, el reglamento 1896/2006 no impide créditos mercantiles, pero estos se tendrían que llevar en el juzgado de primera instancia. Competencia territorial. Reglas especiales. En materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda. A efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será: cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías. Cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios. En materia de alimentos, ante el tribunal del lugar del domicilio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos o, si se tratare de una demanda incidental a una acción relativa al estado de las personas, ante el tribunal competente según la ley del foro para conocer de esta, salvo que tal competencia se fundamentare exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes. Litigios relativos a explotación de sucursales,
agencias o cualquier establecimiento, ante el tribunal del lugar en que se hallaren sitos. En su defecto, por las normas de competencia territorial establecidas en la LEC. El juicio monitorio europeo se inicia por medio de petición, formulario A, igual que el español. Ojo, no se acompaña documentación a la petición, pues sería inadmitida. Formulada la petición, el letrado de la Administración de Justicia la admite por decreto, en el plazo máximo de 30 días, o requiere por decreto al solicitante para que la complete o rectifique, suspendiéndose dicho plazo de 30 días. Si fuere insubsanable, dará traslado al juez para que resuelva por auto. Si los requisitos generales del monitorio europeo solo se dan respecto a parte de la petición, el LAJ dará traslado al juez y éste por auto planteará al solicitante una propuesta de modificación, advirtiéndole que si no se conforma se desestimará íntegramente su solicitud por medio de auto, pudiendo iniciar el declarativo que corresponda. Recibido por el demandado el requerimiento de pago, dispondrá de 30 días para presentar escrito de oposición. Ojo. En este plazo de 30 días no se excluyen los inhábiles. A. Presentada la oposición por el demandado, el LAJ comunica al demandante que ha de instar la continuación del asunto por el procedimiento que corresponda ante. Ahora sí. Juzgado de primera instancia, juzgado de lo mercantil o de lo social, que corresponda. B. Si no se formula oposición, y no se haya pagado, el LAJ declarará ejecutivo el requerimiento europeo de pago, entregando testimonio de dicho requerimiento al demandante, original / copia. Las comunicaciones en este procedimiento se harán preferentemente por medios informáticos o telemáticos y en su defecto por cualquier otro medio que deje constancia de la recepción. La competencia para ejecutar en España un requerimiento europeo que ha tomado fuerza ejecutiva corresponde al juzgado de primera instancia del domicilio del demandado, habiendo de acompañarse una traducción oficial al español o a alguna de las lenguas oficiales de las CCAA del requerimiento. Proceso europeo de escasa cuantía. Ámbito: asuntos transfronterizos civiles y mercantiles, cuando el valor de la demanda, excluidos intereses, gastos y costas, no rebase los 5.000 euros. Competencia: tanto al juzgado de primera instancia como al de lo mercantil. El juicio monitorio de escasa cuantía se inicia por medio de un formulario estándar de demanda, pudiendo presentarse en forma personal o mediante remisión. Irá acompañado de los documentos que sean oportunos a diferencia del europeo normal. No es necesaria la intervención de abogado ni procurador, no obstante la parte perdedora soportará las costas que no hayan sido innecesarias. Las cuestiones procesales no expresamente previstas en el Reglamento 861/2007 se tramitarán por los trámites del J verbal. En el cómputo de plazos no se excluyen los inhábiles. Si la demanda no está incluida en el ámbito de aplicación del monitorio de escasa cuantía o la información proporcionada por el demandante no sea pertinente, clara, se hará saber por decreto del SJ, salvo que esto produjese la desestimación de la demanda, en cuyo caso resolverá el juez por auto. En ambos casos se concederá un plazo de 10 días al demandante para que alegue lo que estime oportuno. Trámite. Admitida la demanda, se remitirá esta junto a los documentos aportados y un impreso de contestación por correo al demandado. El tribunal tiene que enviar en el plazo de 14 días desde que se recibió la demanda. El demandado contestará la demanda en el plazo de 30 días, sin que sea obligatorio utilizar el formulario de contestación. Recibida la contestación del demandado, el tribunal dispone de 14 días para enviarle una copia al demandante. Si el demandado alega inadecuación de procedimiento por exceder de la cuantía de 5.000 euros, el juez decidirá esta cuestión por medio de auto en 30 días. Estos días se cuentan desde que se dé traslado al demandante para alegaciones auto no recurrible. Si el demandado formula reconvención y por culpa de ésta se supera la cuantía reseñada, el juez resolverá por auto que se tramite por el procedimiento que corresponda declarativo. Hecho lo cual, el tribunal en el plazo de 30 días A. Dictará sentencia. Cabe el recurso que disponga la ley. B. Solicitará a las partes información complementaria, 30 días. C. Practicará prueba.
D. Citará a una vista, 30 días. Aplicamos las reglas de ejecución del monitorio europeo normal.